Sacrum et Magnum, los contenidos para crecer en la fe cristiana de todos los tiempos. Queridos amigos, muy buenos días a todos en este 18 de octubre, día de fiesta para Venezuela y para todos sus hijos, porque es el día de la canonización de dos de sus más insignes ciudadanos y dos de los más insignes representantes del pueblo fiel, del pueblo católico, de nuestro pueblo, que siempre se ha apreciado de ser tal. Quiero hablarles acerca del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles como una esperanza y también una interpelación para los venezolanos. En primer lugar, me presento. Soy sacerdote venezolano, caraqueño, nacido en nuestra capital en 1980. También allí fui bautizado, fui confirmado, fui formado y finalmente ordenado como sacerdote en un nivel inicial para el servicio de la Arquidiócesis de Caracas, a la cual agradezco, reconozco, quiero y siempre querré como mi diócesis de origen, la diócesis que me dio la formación y en donde recibí de manos de su eminencia el cardenal Jorge Urosa Sabino, que tantos recordamos con agradecimiento y admiración, recibí el orden sacerdotal. Desde 2011, por razones de salud y razones académicas inicialmente, también familiares, me tuve que trasladar a Madrid. Aquí completé mi doctorado y finalmente tuve que establecerme del todo en esta archidiócesis que me acogió como un hijo de la hispanidad, con los brazos abiertos como para tantos en Madrid y en la madre patria nos han acogido y nos han ayudado a los venezolanos. En este día hay palabras que cuestan que salgan del corazón. Abuela Pluma escribía anoche un artículo que se acaba de publicar en Religión en Libertad, el portal católico en español más leído del mundo. Les recomiendo que lean el artículo que recoge estas mismas palabras. Hay unas palabras que a veces se desgastan entre los dedos de tanto usarlas. Una de ellas es la santidad. Una de ellas es los santos. Hablar sobre los santos al final termina siendo un lugar común. Usamos la palabra santo ya sin sangre, sin asombro, como si fuera un título honorífico más. Sin embargo, la santidad no es una etiqueta, es una herida luminosa, herida de amor, que Dios abre en el corazón de un ser humano que se deja trabajar por él y que a través de esa herida destella la luz de lo divino de una manera providencial para la propia persona en primer lugar, pero también para su pueblo y para todo el pueblo de Dios en un momento determinado y por todos los siglos. Por eso, ser santo es una obra de arte cincelada como una escultura por Dios mismo. A veces a martillazos muy duros, otras veces con finura, con mucha precisión. Entre golpes de cruz y caricias de la gracia de Dios, ellos van siendo formados. Acostumbramos a ver a los santos en los vitrales. Sin embargo, ellos no son el vitral, ellos son los destellos de color y de luz que trasluce a través del vitral. Así, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen traslucen hoy y para siempre a nuestra sociedad
los destellos de la luz del cielo con los que Dios quiere iluminarnos. Venezuela, por tanto, escucha a tus santos, déjate interpelar por ellos, mira en ellos tu más alto destino. Ambos nacieron en épocas de crisis, crecieron entre tensiones políticas, sociales y culturales, y sin embargo, no se dejaron amargar por ese contexto, sino que se dejaron convertir por Dios en un antídoto de muchas fuerzas del mal que actuaban ya en esos tiempos en nuestro país. Ellos no se dejaron robar ni la fe, ni la ternura, ni el coraje. Los vivieron estos aspectos de una manera preciosa, que es el mejor ejemplo que podemos aprender de ellos. Ellos son los pilares espirituales del país que anhelamos alcanzar, el país que queremos recuperar, y en nombre de Dios, iluminados por estas figuras maravillosas, confiamos en que lo recuperaremos. Mientras otros siembran discordias, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen nos unifican, y hoy, como entonces, más bien siembran armonía, siembran encuentro entre hermanos, porque nos enseñan a amarnos unos a otros. Mientras otros en sus tiempos buscaban el poder político o el dinero, ellos servían a los más pequeños. Mientras otros rechazaban a Dios, ellos se entregaron a Él hasta el extremo del amor. Aprendamos de esto. Por eso hoy nosotros les podemos llamar santos. Por eso sus imágenes ondean en esta mañana en el balcón de la Basílica de San Pedro en Vaticano. Porque como dice San Pablo, ellos se han dejado formar hasta llegar a la medida de Cristo en toda su plenitud. ¿Y nosotros a cuál medida aspiramos a alcanzar? ¿A la medianía o a la altura en que nos ponen estos hermanos queridos? ¿Qué aprendemos, por ejemplo, de José Gregorio Hernández? José Gregorio no se entiende desde el dolor, ni desde el sentimentalismo, ni desde el nacionalismo simple. Él no fue un médico con sotana invisible. Fue un laico que vivió las virtudes de esta digna condición de la mayoría de los cristianos con la radicalidad de Cristo, que portaba una bata blanca y con las manos puestas en las llagas de ricos y pobres a los que sanaba y por los que se desvelaba sin distinción. A unos y a otros supo reconocer como hermanos, miembros de una misma sociedad, hijos de una misma patria. Muchos lo llaman el médico de los pobres, pero eso es quedarse corto. Él fue el ángel del dolor ajeno. Supo, como pocos, que curar no se trata solamente de atender los cuerpos, sino de salvar dignidades, es decir, tocar las fibras del alma y elevar a la persona, haciendo que el rico no se ufanara de lo que tenía y podía pagar de más, ni que el pobre se humillara porque no alcanzaba con lo poco que tenía a pagar lo mínimo que cobraba. Esto es una escuela de humanidad. Esto es una escuela de ser hermanos verdaderamente. Esto nos enseña a ser sociedad. Porque el que sabe y no sirve, se seca y se corroe por dentro. Cada diagnóstico de José Gregorio era una oración, un acto de ciencia, ciertamente, que no está reñida
con la fe, sino al contrario, iluminada y empujada hacia lo más alto por ella. Estuve enfermo y me visitaste, dice el Señor al final del Evangelio de Mateo, porque cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, mis hermanos, conmigo lo hiciste. Así nos dice el Señor. José Gregorio no solo lo hizo, sino que convirtió esto en su modo de vida. Estudió con honores en París, publicó en revistas científicas de primer nivel en su momento, fundó y enseñó en las cátedras universitarias de nuestra alma mater por excelencia en Venezuela. Lo hizo con rigor, con profesionalidad, enseñando y formando nuevos profesionales de excelencia y de valores. Pero jamás, siendo el científico que era, habiendo estudiado en las cátedras que estudió, donde el ateísmo y la indiferencia ante Dios pululaban en cada esquina, él jamás se deslizó hacia ese derrotero, sino que más bien se acercaba al Dios viviente y vivificante, el Dios que vive y que da vida, el que ha dicho en Cristo: he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. José Gregorio supo de verdad que la verdad sin caridad es soberbia, y la caridad sin verdad es sentimentalismo que no construye nada. Aprendamos de esto. A José Gregorio la ciencia le dio el método, pero Cristo le dio el sentido y le iluminó. Y por eso es que él sigue sanando a través de los tiempos. Ya desde los pocos días después de su partida al cielo, el pueblo fiel de Caracas, de toda Venezuela, con las décadas de toda Hispanoamérica y de tantas partes del mundo, cuando se ven aquejados de salud, se encomiendan a Él. Este mismo servidor, yo con mis debilidades de salud, le tengo a Él en mi altar personal y le pido cada día: ayúdame a tener la salud necesaria para poder servir al pueblo de Dios, al que tú amaste, como el sacerdote que Él me llamó a ser. Ayúdame a tener la fuerza. Y siempre me ayuda. Y así, silencioso y constante, José Gregorio vivió como un sacerdote laico, vamos a llamarlo así, del dolor humano y de sus necesidades, ofreciendo sus manos, su ciencia y sobre todo su alma sin esperar aplausos. Su muerte repentina y trágica para todos los caraqueños de las primeras décadas del siglo XX fue la semilla que Dios plantó en tierra para cosechar una siembra maravillosa antes que el mundo con sus vanidades lo hubieran manchado. Gracias, Dios nuestro, por haber preservado el alma de José Gregorio. Gracias por haberlo elevado a la más alta cátedra, la del cielo, desde donde viene a poner sus manos sobre los enfermos, primero del alma y también del cuerpo, para atenderlos. El pueblo, nuestro pueblo sencillo, lo reconoció como santo mucho antes del Vaticano, eso lo sabemos, porque los santos de verdad, los que arden de amor a Dios, no necesitan los trámites que se deben realizar, pero ya antes ellos empiezan a inclinar la balanza del cielo hacia la tierra. Gracias, José Gregorio. Enséñanos tanto que tenemos todavía para aprender de ti. ¿Y qué aprendemos de la Madre Carmen?
Si José Gregorio fue la santidad del servicio visible y concreto, material, por los pasillos de los hospitales, la Madre Carmen fue la santidad escondida, de rodillas ante la Eucaristía, en silencio ante la presencia de Dios. Ella no sanó cuerpos, sino que transformó corazones. No firmó diagnósticos, ni récipes médicos, pero dictó sentencias de misericordia con su sola mirada, con su oración de intercesión por los necesitados, en reparación por los pecados de tantos. Consagrada desde joven, cargó en su cuerpo la señal de los que Dios quiere usar por entero. Sabemos que nació sin el brazo derecho, pero no se quejó jamás, ni se valió de esa discapacidad para que le tuvieran lástima o le dieran una consideración distinta, sino que se esforzó para sacar lo mejor de sí con un solo brazo. Aprendió a escribir con una caligrafía ejemplar. Aprendió a pintar como una verdadera artista. Aprendió el oficio de la carpintería, que fue, como sabemos, el mismo oficio que nuestro Salvador aprendió de su Padre en la tierra, San José. Porque entendió, Madre Carmen, que las carencias son la materia prima de la santidad. Una mujer que provenía de la clase alta de Venezuela, vivió sin adornos, sin espectáculos, sin ansias de notoriedad, y sin embargo hizo más ruido en el cielo que muchos que no paran de hablar y enarbolar discursos vacíos y de odio en la tierra. ¿Cuánto tenemos que aprender? Ella amó al Señor en silencio y lo adoró en su sacramento. Fundó, por eso, la congregación que lleva ese nombre sencillo de las siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, es decir, humildes servidoras de la adoración del Señor en la hostia santa, que sobre el altar brilla como el sol para todo, o mucho más que el sol, para todo el que de rodillas se pone delante de esta presencia para presentar su alma a Dios. Y aquí es necesario que yo abra un paréntesis para dar mi testimonio personal acerca de quiénes son las siervas de Jesús, la obra más querida y más hermosa de la Madre Carmen. Yo quiero destacar con gratitud cuánto me ha ayudado, primero, como un joven que quería seguir a Cristo, muy impulsivo, sin saber por dónde empezar, y luego como seminarista en los seminarios de San José de Latillo y Santa Rosa de Lima de Caracas, cómo sus hijas me acompañaron, tanto a mí como a mis compañeros, con su oración, con su servicio humilde, con su presencia alegre, con su testimonio verdaderamente cristiano. Ella, la Madre Carmen, dejó a la Iglesia y a nuestra patria el tesoro valiosísimo de la firmeza vocacional de sus hijas espirituales. Ellas nos han enseñado con su ejemplo que sin adoración no hay misión. Por ejemplo, a mí no se me olvida nunca aquellas tardes de los viernes cuando, junto con otros compañeros de la UCB, nuestra alma mater, nos íbamos a los pueblecitos, los caseríos alrededor de San José de los Altos, en los Altos Mirandinos, a evangelizar, a comunicar a otros jóvenes y a las familias, comunicar a otros
la belleza de conocer, de amar, de seguir a Jesús. Y entonces parábamos primero siempre en esa casa que tantos de ustedes conocen, la casa de retiros del Tabor. Qué nombre maravilloso, el nombre del monte donde Cristo se transfiguró ante sus discípulos. El Tabor es la casa también que funge como noviciado de las siervas de Jesús. Nosotros íbamos allí y la superiora y las demás hermanas nos decían, antes de ir a cualquier pueblo a evangelizar, a hablar de Dios, primero de rodillas ante el Señor. Y allí nos dejaban en su propia capilla durante horas en silencio, hablando de corazón a corazón con Jesucristo. Esa fue mi primera escuela de evangelización. No nos enseñaron a decir discursos. Cuando veían las catequesis que queríamos dar, se llevaban las manos a la cabeza y decían, esto como que no, pero adelante. Si rezan, vayan adelante. Aquellas religiosas, siempre con una sonrisa en los labios y una firmeza en la mirada y las labores, nos impelían a no emprender ninguna acción exterior sin antes haber purificado lo interior. Esta es una enseñanza para nuestra sociedad. Antes que pensar cómo cambiar exteriormente nuestro país, con las obras externas tan necesarias, empecemos a dejarnos cambiar por dentro, estando ante la presencia del Señor. Jesucristo, con su presencia escondida, nos renueva personalmente. Y como decía el inolvidable cardenal Jorge Urosa Sabino, que ya desde su tiempo de sacerdote de Caracas, de obispo auxiliar de la misma arquidiócesis, trabajó y se deslomó recorriendo el país buscando testimonios, buscando ejemplos, buscando experiencias de vida del doctor José Gregorio Hernández. Y todo ese trabajo de carpintería, más bien de artesanía, fue el que pudo componer toda la causa que hoy desemboca como un río que venía en crecida a través de los años y de la colaboración de los distintos obispos del país y los arzobispos de Caracas que han venido después, hoy desemboca en el altar bajo el título de santo. Pues él nos decía, Venezuela lo que necesita son santos, y antes que todo necesitamos una gran renovación espiritual de nuestra gente. Nos lo decía a los seminaristas en ese tiempo y nos pedía, fórmense bien para que puedan ser los pastores de esta sociedad que necesita la santidad. En esos tiempos del seminario, en el Hatillo primero, que estaba asistido por las siervas de Jesús, también por ellas, pude vivir un seminario convertido en sagrario. Quien conoce el seminario del Hatillo sabe todo el entorno natural maravilloso que tiene, los jardines que enamoran y sosiegan el alma de quien llega allí. Pues en medio de esos jardines, la casita central es la casa de las siervas de Jesús. Y en esa casa, el lugar principal es el oratorio, donde ellas, al trasluz de los cristales, desde la mañana muy tempranito hasta la noche, están en adoración al Señor. Y se van turnando para que entre medias otras hermanas vayan haciendo los trabajos más necesarios y a veces más sencillos que sostienen el seminario y la formación
de los sacerdotes de nuestro país. Detrás de esos cristales, nosotros veíamos cómo la custodia brillaba como un sol silencioso, pero deslumbrante. Uno pasaba por allí y nos veían a tantos haciendo la genuflexión en medio del jardín. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Pues que allá atrás están las monjas con el Señor. Mira las velas encendidas. Mira sus velos al trasluz. Ahí están ellas, delante de nuestro Señor, rezando por nosotros. ¿Cuántas veces los seminaristas les pedíamos, hermanas, recen por nosotros, que la estamos pasando un mal momento? Hermana, ayúdeme, que me siento un poco mal. Y nos daban ellas supuestamente unos jarabes muy buenos que nadie conocía, que eran simplemente agua con azúcar. Y nos decían, ve tomándotelo. Y nos empezaban a preguntar acerca de cómo estaba nuestra familia, cómo nos estaba yendo con los estudios, qué tal con los amigos. Y uno se iba tomando ese guarapito simple de agua con azúcar sin saber qué era. Y al final salía de ahí uno curado y contento. Lo que es un alma sencilla. Esas hijas de la Madre Carmen convirtieron nuestros años de formación en años de adoración, porque sin altar no hay apóstol, sin Eucaristía no hay evangelización, y hoy, más de 20 años después, estoy convencido de que la oración silenciosa de esas 3, 4 monjas que estaban allí, siempre intercediendo por nosotros, puede sostener más almas en nuestro país que muchos discursos estentorios y muchos altavoces. Por eso hoy bendigo a Dios por la huella invisible, pero honda y duradera que la Madre Carmen, a través de sus hijas, ha dejado en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Para concluir, nos preguntamos qué nos quiere decir Dios a los venezolanos a través de estos 2 santos. En primer lugar, hay que decir que la Iglesia no canoniza por protocolo ni por conveniencia del momento, buscando otro interés. La Iglesia de Cristo canoniza cuando un pueblo necesita referentes de luz. La Iglesia, inspirada por Dios, de esta manera levanta en el interior de los pueblos referentes vivos que le señalan el camino a seguir. Por eso estos 2, José Gregorio y la Madre Carmen, no están siendo inscritos hoy, en este mismo momento en que grabo el video, en el canon de los santos, solo para que los pongamos en estampitas y los llevemos en la cartera, o los pintemos en murales, o algunos manipulen su imagen con otros fines. Ellos están siendo elevados para que nosotros nos pongamos de rodillas por nuestro país y nos preguntemos, ¿qué hemos hecho con el país que tú, José Gregorio, que tú, Madre Carmen, amaste? ¿Qué queremos hacer con el país que ustedes amaron? La respuesta puede dolernos, pero aún estamos a tiempo. Es más, este es el tiempo, este es el momento, porque como escribió nuestro poeta, el querido Eugenio Montejo, lo que se perdió puede volver a ser si el alma lo llama por su nombre. Repetimos ese verso de Montejo. Lo que se perdió puede volver a ser si el alma lo llama por su nombre. Llamemos entonces las cosas por su nombre. Verdad, donde se ha instalado el reino de la mentira. Servicio, donde impera la soberbia. Eucaristía, donde la fe está siendo tan atacada.
el sacrificio donde se busca solo el propio beneficio, alegría interior que brota de la oración, perseverancia donde tantos tiran la toalla, fe que mueve montañas y mucho más. Como nos decía el gran San Juan Pablo II, a gritos ante 2 millones de personas en el aeropuerto de La Carlota, que nadie les robe la esperanza, venezolanos. Venezuela necesita santos. No nos quedemos con 2. Sigamos haciendo crecer la lista. Por eso, la pregunta es si hoy nosotros estamos dispuestos también a formar parte del elenco luminoso, de la pléyade de los santos que iluminan el firmamento de nuestro país. Son las estrellas más bellas de nuestra bandera. El tiempo de admirar a los santos desde lejos, como gente de otros países y de otros tiempos, ha terminado. Ahora es tiempo de imitarlos, viendo que los tenemos tan cerquita. Ellos han pateado nuestras calles, las del centro de Caracas, las de La Pastora, las de San José. Ellos han sufrido en nuestros hospitales. Ellos han estudiado en las aulas de nuestras escuelas. Ellos han celebrado nuestras fiestas, nuestras tradiciones. Ellos han bailado nuestra música. Y el mismo José Gregorio hasta la tocaba con el piano y disfrutaba de hacerlo. Continuemos su obra, siendo lo mejor de lo que somos como venezolanos. Oremos como la Madre Carmen. Formémonos en la excelencia para servir a nuestra sociedad con la caridad ardiente de José Gregorio. Que esta canonización no sea una fiesta pasajera, que sea un terremoto interior, que sea una llamada para volver a Dios, que sea una invitación a limpiar el alma, pidiendo perdón por nuestros pecados personales y como sociedad, para que recibiendo la misericordia de Dios podamos levantar Venezuela entera como un altar que adora a Jesucristo, que está consagrada nuestra nación a la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Amemos con obras, y si hay que arder, que arda Venezuela en santidad, en corazones encendidos de amor cristiano. Porque un país puede reconstruirse exteriormente con las riquezas de su subsuelo, quizá, pero solo se salva por medio de almas santas. ¿Cuál será nuestra respuesta? Que Dios bendiga a Venezuela, que sus santos la iluminen, que la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, renueve la fe en toda la extensión de nuestra patria y en el mundo entero, donde estamos dispersos hoy, 1/3 de todos los venezolanos.